Durante más de 4 décadas, el nombre de César Évora ha sido sinónimo de elegancia, fuerza interpretativa y una presencia magnética que ha marcado generaciones enteras de espectadores en América Latina. Su voz profunda, su mirada intensa y su capacidad para encarnar personajes complejos lo convirtieron en una figura imprescindible del mundo de las telenovelas. Pero detrás de esa imagen sólida, casi inquebrantable, se esconde una historia que pocos conocen. Una historia que, en los últimos días, ha comenzado a emerger con una fuerza tan inesperada como desgarradora. Todo comenzó con un silencio extraño, inquietante, que no pasó desapercibido para sus seguidores más fieles. César Évora, conocido por su cercanía con el público y su participación constante en proyectos televisivos, desapareció repentinamente del ojo mediático. No hubo entrevistas, no hubo apariciones públicas, ni siquiera mensajes en redes sociales. Para muchos, era solo una pausa merecida. Para otros, algo no encajaba. Los rumores no tardaron en aparecer. En el mundo del espectáculo, el vacío nunca permanece vacío por mucho tiempo. Se llena de especulaciones, de teorías, de susurros que viajan rápido y crecen aún más rápido. Algunos hablaban de un retiro voluntario, otros de problemas personales, pero hubo una versión que empezó a ganar fuerza: la posibilidad de un problema de salud. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que vendría después. La figura clave en este giro inesperado fue su esposa. Siempre discreta, siempre alejada del foco mediático. Su aparición repentina frente a las cámaras generó un impacto inmediato. No era habitual verla hablar públicamente, y mucho menos en ese estado. Sus ojos estaban enrojecidos, su voz quebrada. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Y fue en ese momento, en medio de una atmósfera cargada de tensión, cuando pronunció una frase que dejó al público paralizado. Hay cosas que nunca estás preparado para escuchar. No dio detalles médicos concretos. No mencionó diagnósticos específicos. Pero el tono, el dolor, la forma en que evitaba ciertas palabras, todo apuntaba a una realidad difícil de aceptar. Para los periodistas presentes, fue suficiente. Para los fans, fue devastador. En el periodismo, hay momentos en los que lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se omite. Y en este caso, los silencios hablaban más fuerte que cualquier declaración. ¿Por qué no mencionar el diagnóstico? ¿Por qué evitar los términos médicos? ¿Por qué ese esfuerzo evidente por mantener cierto control narrativo? Las respuestas pueden encontrarse en una mezcla de respeto, miedo y necesidad de protección. Cuando una figura pública enfrenta una situación delicada, el equilibrio entre privacidad y transparencia se vuelve extremadamente frágil. Y es aquí donde entra en juego un fenómeno muy particular: la relación emocional entre el público y las celebridades. Durante años, César Évora ha interpretado personajes fuertes, decididos, a menudo invulnerables, hombres que enfrentan la adversidad con valentía, que superan obstáculos imposibles y que siempre, de una forma u otra, salen adelante. Pero la vida real no sigue guiones. Y cuando el público percibe que su ídolo atraviesa un momento de debilidad, ocurre algo profundamente humano: la identificación. De repente, el actor deja de ser solo un personaje y se convierte en alguien cercano, alguien real, alguien que podría ser un padre, un esposo, un amigo. Ese cambio de percepción es poderoso y también doloroso. Tras la aparición de su esposa, los medios comenzaron a reaccionar de manera inmediata. Algunos optaron por la prudencia, limitándose a reproducir sus palabras sin especular. Otros, sin embargo, cruzaron una línea peligrosa, construyendo narrativas basadas en conjeturas, titulares alarmistas, análisis sin fuentes verificadas, expertos opinando sin datos concretos. Este tipo de cobertura plantea una pregunta crucial: ¿hasta qué punto es ético informar sobre la salud de una figura pública sin confirmación oficial? La respuesta no es sencilla. Por un lado, existe un interés legítimo del público. Por otro,
está el derecho fundamental a la privacidad, y en medio de ambos se encuentra el periodista, obligado a navegar entre la responsabilidad y la presión por generar contenido. Mientras tanto, en el ámbito más íntimo, la situación es aún más compleja. La familia de César Évora se enfrenta no solo a una posible crisis personal, sino también a la exposición mediática que la acompaña. Cada palabra es analizada, cada gesto, interpretado, cada silencio, cuestionado. Para su esposa, la decisión de hablar públicamente no debió ser fácil. En muchos casos, este tipo de apariciones no buscan informar, sino proteger, establecer límites, frenar rumores, humanizar una situación que corre el riesgo de descontrolarse, y sin embargo el efecto suele ser el contrario. Lo ocurrido hasta ahora no es más que el inicio. Un punto de partida cargado de incertidumbre, emociones intensas y muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Cuál es la verdadera situación de César Évora? ¿Estamos ante una crisis pasajera o algo más profundo? Las respuestas aún no han sido reveladas. Pero una cosa es segura. El silencio ya se ha roto. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Un eco que se expandió con una velocidad casi incontrolable, atravesando redes sociales, programas de televisión, columnas de opinión y conversaciones cotidianas. La aparición pública de la esposa de César Évora no solo rompió la calma, sino que encendió una ola emocional que nadie pudo detener. La incertidumbre se convirtió en protagonista, y con ella, la necesidad urgente de respuestas. En cuestión de horas, el nombre de César Évora comenzó a ocupar titulares en distintos países. No importaba si se trataba de México, Cuba o cualquier rincón de América Latina donde sus telenovelas dejaron huella. El público reaccionó como si se tratara de alguien cercano, porque, en cierto sentido, lo era. Durante años, sus personajes acompañaron a millones de personas en momentos clave de sus vidas. Cenas familiares, tardes solitarias, noches de emoción frente al televisor. Ese vínculo invisible, construido a lo largo del tiempo, se activó de inmediato. Los mensajes no tardaron en multiplicarse. Fuerza, maestro. Estamos contigo. No estás solo. Pero entre las palabras de apoyo también surgía una inquietud constante. La falta de información concreta. Cuando no hay datos, el ser humano tiende a llenar los espacios en blanco. Es un mecanismo natural, casi instintivo. Y en el contexto mediático, ese mecanismo se traduce en rumores. Algunos hablaban de una enfermedad grave, otros de un diagnóstico inesperado. Incluso hubo quienes aseguraban conocer detalles de primera mano, aunque sin ofrecer pruebas verificables. El problema no es nuevo. En el mundo del espectáculo, la salud de las figuras públicas suele convertirse en un tema de interés colectivo, pero también en un terreno peligroso, donde la línea entre información y especulación se difumina rápidamente, y en este caso, esa línea parecía haberse desvanecido por completo. El rol de los medios. Informar o alimentar el drama. Frente a esta situación, el comportamiento de los medios fue diverso. Algunos periodistas optaron por la prudencia, recordando la importancia de respetar la privacidad y evitar conclusiones precipitadas. Otros, sin embargo, se dejaron llevar por la lógica del impacto inmediato. Titulares diseñados para generar clics. Frases ambiguas que sugerían más de lo que afirmaban. Imágenes cargadas de dramatismo. Todo esto contribuyó a crear una atmósfera densa, casi asfixiante, donde la emoción superaba a la razón. Pero aquí surge una cuestión fundamental. ¿Qué responsabilidad tiene el periodismo en momentos como este? Para un profesional con experiencia, la respuesta debería ser clara. Verificar, contextualizar y, sobre todo, no dañar. Sin embargo, en la práctica, la presión por ser el primero en publicar puede llevar a decisiones cuestionables. Mientras el mundo exterior debatía, analizaba y especulaba, en el interior del círculo más cercano de César Évora se libraba otra batalla, mucho más íntima, la de su esposa. Su breve aparición pública no fue un acto improvisado.
Detrás de esas palabras contenidas había una carga emocional inmensa, pero también una intención clara: comunicar sin revelar demasiado. Un equilibrio difícil. Por un lado, necesitaba responder a la preocupación del público. Por otro, debía proteger la dignidad y la privacidad de su esposo. Y en medio de todo eso, su propio dolor. Los expertos en comunicación suelen hablar de mensajes controlados, pero rara vez se menciona el costo humano que implica mantener ese control cuando lo que está en juego es algo tan personal. Más allá de sus palabras, hubo un elemento que llamó especialmente la atención: su lenguaje corporal. Las pausas, las miradas hacia el suelo, el esfuerzo evidente por no quebrarse. Todo indicaba que estaba atravesando un momento profundamente difícil. Y aunque no ofreció detalles concretos, su actitud transmitía una verdad emocional imposible de ignorar. En el periodismo narrativo, estos gestos son tan importantes como las declaraciones. A veces, incluso más, porque revelan lo que las palabras intentan contener. La posible situación de César Évora no solo afecta a su entorno personal, sino también a toda una industria. Productores, directores y colegas comenzaron a reaccionar con cautela, evitando declaraciones contundentes, pero dejando entrever su preocupación. Algunos mensajes destacaban su profesionalismo, otros, su calidad humana. Todos coincidían en algo: su importancia dentro del medio. Esto abre otra dimensión del análisis: el impacto que la salud de una figura clave puede tener en proyectos en curso, contratos y dinámicas de producción. Aunque rara vez se discute abiertamente, es un factor real. Y en este caso, inevitable. Para los seguidores, la situación se vive de una manera particularmente intensa. La falta de información genera una mezcla de emociones difíciles de manejar: preocupación genuina, ansiedad por no saber, necesidad de creer en una recuperación. En redes sociales, este fenómeno se traduce en una actividad constante. Publicaciones, comentarios, teorías, mensajes de apoyo. Es una forma de canalizar la incertidumbre, pero también puede amplificarla, porque cada nuevo mensaje, cada nueva especulación, alimenta el ciclo. Lo que estamos presenciando no es solo un evento aislado, sino la construcción de una narrativa colectiva, una historia que se escribe en tiempo real, donde participan periodistas, fans, colegas y espectadores. Cada uno aporta su versión, cada uno interpreta los hechos a su manera. Y el resultado es un relato complejo, a veces contradictorio, que evoluciona constantemente. En este tipo de situaciones, la verdad no siempre es lo primero que emerge. A menudo, queda oculta bajo capas de interpretación, emoción y ruido mediático. Hay momentos en los que una historia deja de avanzar y comienza a asentarse. No porque se hayan resuelto todas las preguntas, sino porque el peso de lo vivido obliga a detenerse, a mirar atrás y a comprender lo que realmente está en juego. En el caso de César Évora, ese momento ha llegado. Tras días de especulación, de mensajes cruzados y de silencios cargados de significado, el ambiente cambió. No hubo un anuncio espectacular ni una rueda de prensa definitiva. Fue algo más sutil, pero también más contundente. Un cambio en el tono, en la forma de hablar, en la manera en que las personas cercanas comenzaron a referirse a la situación. La esposa de César Évora volvió a aparecer, esta vez con una serenidad distinta. No era la calma de quien ha encontrado respuestas, sino la de quien ha aceptado una realidad difícil. Sus palabras fueron medidas, cuidadosamente elegidas, pero había una frase que resonó por encima de todas. Ahora solo queremos tiempo y respeto. No explicó más. Y, sin embargo, lo dijo todo. En la narrativa mediática, solemos buscar finales claros, recuperación o tragedia, certeza o desenlace. Pero la vida real rara vez ofrece ese tipo de conclusiones. A veces, lo único que existe es un proceso, un camino incierto, un día a día marcado por decisiones pequeñas, emociones intensas y una lucha constante por mantener la esperanza. Eso es lo que muchos analistas comenzaron a señalar. Más allá de cualquier diagnóstico, lo que realmente se estaba viviendo era una transición,
un cambio profundo en la forma en que se percibe la figura de César Évora. Durante años, César Évora fue muchas cosas al mismo tiempo. Actor, protagonista, referente. Pero en este momento, esas etiquetas parecen desvanecerse para dar paso a algo más esencial: el hombre. Un ser humano enfrentando una situación compleja, rodeado de su familia, sostenido por el afecto de quienes lo conocen realmente y observado por millones de personas que, sin conocerlo personalmente, sienten una conexión profunda con su historia. Este cambio de perspectiva es clave, porque redefine la relación entre el público y la figura pública. Ya no se trata solo de admirar una trayectoria, sino de acompañar un proceso humano. Lo ocurrido en los últimos días ha dejado una huella evidente en el público. No es solo una noticia más dentro del ciclo informativo. Es una experiencia emocional colectiva. ¿Por qué? Porque conecta con algo universal: la fragilidad. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a la posibilidad de perder el control sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestro futuro. Ver reflejada esa realidad en alguien que siempre pareció fuerte e inquebrantable genera un impacto profundo. Y ese impacto no desaparece fácilmente. Uno de los temas más debatidos en esta etapa ha sido el respeto. Respeto por la privacidad, respeto por los tiempos de la familia, respeto por la dignidad de una persona que ha dedicado su vida al entretenimiento, pero que no deja de tener derecho a vivir sus momentos más difíciles lejos del juicio público. En este sentido, la petición de su esposa no es solo un mensaje personal, sino también una llamada de atención al entorno mediático. Una invitación a replantear la forma en que consumimos información, a preguntarnos si realmente necesitamos saberlo todo. Curiosamente, en contraste con el ruido mediático, muchas figuras del mundo del espectáculo optaron por el silencio, no por indiferencia, sino por respeto. Algunos enviaron mensajes privados, otros evitaron declaraciones públicas, y unos pocos compartieron palabras cuidadosamente elegidas, centradas más en el cariño que en la información. Este comportamiento refleja una comprensión más profunda de la situación. Hay momentos en los que hablar menos, es decir, más allá de lo que ocurra en los próximos días, hay algo que ya está asegurado: el legado de César Évora. Sus interpretaciones, sus personajes, las historias que ayudó a contar. Todo eso permanece intacto. Y quizás, en medio de esta situación, ese legado adquiere un nuevo significado. Ya no es solo un conjunto de logros profesionales, sino también un recordatorio de la huella que una persona puede dejar en la vida de otros. El futuro. Una pregunta abierta. ¿Qué pasará ahora? Es la pregunta que todos se hacen. Pero es también la pregunta que nadie puede responder con certeza. El futuro, en este caso, no se construye a partir de planes definidos, sino de posibilidades, de pequeños avances, de decisiones tomadas día a día. Y en ese escenario, lo único realmente claro es la necesidad de acompañar sin invadir, de informar sin dañar, de sentir sin especular. Lo que comenzó como un rumor se ha convertido en algo mucho más grande. Una reflexión colectiva sobre la vida, la salud, la fama y la humanidad. La historia de César Évora, más allá de los detalles que aún permanecen en la sombra, nos enfrenta a una verdad incómoda pero inevitable. Nadie está exento de la fragilidad, ni siquiera aquellos que, durante años, parecieron invencibles. En tiempos donde la información circula a una velocidad vertiginosa, detenerse a sentir puede parecer un acto casi revolucionario. Pero es precisamente eso lo que esta historia nos invita a hacer: sentir, comprender, respetar. Porque, al final, más allá de los titulares, de los rumores y de las interpretaciones, hay una familia atravesando un momento difícil, y un hombre cuya historia sigue escribiéndose, no en los escenarios, sino en la vida misma. Hay historias que no terminan, simplemente cambian de forma. La de César Évora es una de ellas. Después de los días de incertidumbre, de las palabras medidas, de los silencios cargados de significado, llega una etapa distinta, más lenta, más reflexiva,
Una etapa donde el ruido mediático comienza a disiparse, pero el impacto emocional permanece. El eco que permanece cuando todo se calma, cuando las cámaras se apagan y los titulares dejan de actualizarse, lo que queda no es la noticia, sino su eco. Un eco que vive en la memoria del público, en las conversaciones cotidianas, en la forma en que las personas recuerdan a quien durante años formó parte de sus vidas, aunque fuera a través de una pantalla. Este fenómeno es particularmente fuerte en figuras como César Évora. No se trata solo de un actor, sino de alguien que construyó una conexión emocional sostenida con varias generaciones. Y ese tipo de conexión no desaparece, se transforma. En esta nueva etapa, la narrativa deja de centrarse en el ¿qué está pasando?, para enfocarse en el ¿qué significa todo esto? Los analistas, los periodistas y el propio público comienzan a reinterpretar la historia desde una perspectiva más amplia. ¿Qué representa César Évora en la cultura televisiva? ¿Cómo influyó en la construcción de ciertos personajes masculinos en las telenovelas? ¿Qué impacto tuvo en la industria? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, sino comprensión. Porque en momentos como este, la figura individual se convierte en símbolo. Hablar de César Évora es hablar de disciplina, de constancia, de una carrera construida paso a paso. No fue un éxito repentino, sino el resultado de años de trabajo, de decisiones acertadas y de una capacidad única para conectar con el público. Ese recorrido adquiere un nuevo valor cuando se observa desde la distancia. Ya no se trata solo de recordar escenas memorables, sino de reconocer el conjunto, la coherencia, la evolución, la entrega. Y en ese reconocimiento hay algo profundamente humano. Gratitud. Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es el papel del público, no como simple espectador, sino como testigo emocional. Las redes sociales, que en un primer momento amplificaron la incertidumbre, ahora se convierten en espacios de memoria. Usuarios que comparten escenas, frases, recuerdos, personas que cuentan cómo tal o cual personaje marcó un momento de sus vidas. Este tipo de participación revela algo esencial. La relación entre el artista y su audiencia no termina cuando se apagan las cámaras. Permanece, y en muchos casos, se fortalece. Cada historia mediática deja una lección. En este caso, son varias. La importancia de la prudencia informativa, el valor del respeto en situaciones delicadas, la necesidad de diferenciar entre interés público y curiosidad. Pero también hay un aprendizaje más profundo, menos evidente. La capacidad de empatizar. La capacidad de empatizar. En un entorno donde la velocidad suele imponerse sobre la reflexión, detenerse a comprender el lado humano de una noticia es, en sí mismo, un acto significativo. Si algo ha quedado claro a lo largo de estos capítulos, es que el tiempo juega un papel fundamental. Es el único capaz de ordenar los hechos, de separar la realidad de la especulación, de dar perspectiva. En este sentido, cualquier intento de cerrar la historia de forma definitiva sería prematuro. Lo que existe ahora es un proceso en desarrollo, una narrativa abierta que continuará evolucionando, y quizás, precisamente por eso, resulta tan poderosa. En última instancia, lo que queda es una reflexión sobre la condición humana. Más allá del actor, del personaje, del símbolo, está la persona. Con sus fortalezas, sus vulnerabilidades, sus momentos de luz y de sombra, y es en ese nivel donde la historia adquiere su verdadero significado. Porque nos recuerda algo esencial. La fama no protege de la fragilidad. La historia de César Évora no es solo la historia de un actor. Es la historia de un hombre que, a través de su talento, logró entrar en millones de hogares y corazones. Hoy, más allá de cualquier rumor, de cualquier silencio o de cualquier incertidumbre, lo que permanece es el respeto, el cariño y la admiración de un público que nunca lo ha abandonado. Porque al final, las verdaderas estrellas no brillan solo en la pantalla, sino en la memoria de quienes las aman. Y quizás, en este momento tan delicado, lo más importante no es saber cada detalle, sino aprender a acompañar con empatía, con respeto y con humanidad. Porque todos, en algún punto de la vida,
enfrentamos nuestras propias batallas, y nadie debería hacerlo solo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que los medios deberían respetar más la privacidad de las celebridades en momentos así? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Si este video te hizo reflexionar, no olvides darle like. Y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes, análisis profundos y las noticias más comentadas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.